Lo que ocurrió en Bruselas no se mostrará en televisión. En la sala del Consejo de Seguridad de la ONU, donde habitualmente todos fingen respetarse, ese día las máscaras cayeron. Kaja Kallas intentó dar lecciones a Rusia, y Piotr Tolstói la puso en su sitio sin histeria, sin gritos. Simplemente dijo lo que en Europa temen incluso pensar en voz alta. Y cuando pronunció su «cállese y escuche», en la sala hasta los traductores guardaron silencio. Algunos lo llamaron escándalo, otros, una lección, y alguien susurró en directo. Esto es lo que pasa cuando en lugar de políticos actúan payasos mediáticos. Una hora después, la grabación se viralizó por todo el mundo. América bullía, Europa se justificaba, y Rusia simplemente sonreía. Deben escucharlo de primera mano, antes de que empiecen a censurar la emisión y a reescribir la historia. ¿Qué dijo exactamente Tolstói? ¿Por qué Kallas perdió los nervios? No fue una simple reunión. Fue el día en que una frase puso a todos en su sitio. Ahora nadie finge no haber entendido a quién se le dijo, «cállate». Así que, escuchen con atención. Todo comenzó con una sesión ordinaria del Consejo de Seguridad, pero a los pocos minutos el mundo comprendió. Hoy algo no iba a salir como estaba previsto. En Bruselas, todo empezó como de costumbre, aire húmedo, una llovizna fina contra los cristales, fachadas grises. A la entrada del edificio de la ONU, los periodistas eran como hormigas. Algunos fumaban nerviosamente bajo el alero, otros limpiaban sus cámaras para evitar que se empañaran las lentes. Todos esperaban otra reunión del Consejo de Seguridad, aburrida como siempre. Pero lo que sucedió después trastocó todo el protocolo diplomático. Las primeras imágenes que llegaron a la red mostraban a personas con credenciales corriendo entre los charcos. Alguien gritaba por teléfono, «Sí, ya estamos aquí». Estará Rusia, estará Estonia, pero no se espera nada controvertido. En ese momento, nadie comprendía lo equivocados que estaban. La sala del Consejo de Seguridad presentaba su aspecto habitual, banderas, trajes estrictos, sonrisas corteses. En el aire flotaba un olor a café y a tensión. Tolstói, el representante de Rusia, estaba sentado tranquilamente con esa expresión fría por la que era respetado en los pasillos. Delante de él, una carpeta roja sin notas, sin apuntes. Parecía preparado. A su derecha, Kaja Kallas. Su rostro era una máscara de confianza, pero sus movimientos denotaban nerviosismo. Hojeaba rápidamente los papeles y susurraba con su consejero. Los periodistas discutían la agenda prevista. Otra vez nada nuevo, todo según el guión, decía un corresponsal de una publicación alemana. Y a su lado, el operador Susamilla, un veterano de los reportajes, sonrió, «Te equivocas, hoy va a haber ruido». Esas palabras serían recordadas por todos después. A las 10 de la mañana, la sala ya estaba llena. Las cámaras brillaban con luces rojas. Los micrófonos captaban cada suspiro. Los traductores revisaban sus auriculares. Alguien de la delegación francesa dijo con ligera ironía, «Me pregunto cuántas preocupaciones habrá hoy». Su vecino se rió. Entonces todos se reían. 3 horas después, nadie. Todo comenzó con los saludos protocolares. El presidente de la sesión anunció la agenda, enumeró los países. Las cámaras se deslizaron por los rostros. Todo parecía perfecto. Diplomacia aburrida. Ninguna emoción. Hasta que Estonia tomó la palabra. Kaja Kallas se levantó lentamente, con contención, habló con seguridad, mirando directamente hacia la delegación rusa. Europa no tolerará la agresión y la mentira. No permitiremos que se reescriba la historia, y llamaremos a las cosas por su nombre, dijo, apretando los papeles en sus manos. Un ligero murmullo se escuchó en la sala. Las cámaras ampliaron el encuadre. Tolstói permaneció inmóvil todo ese tiempo, como si escuchara una conferencia. Pero cuando ella pronunció, «Rusia es una fuente de caos y una amenaza para la paz», él asintió ligeramente y dejó el bolígrafo sobre la mesa. En ese momento, varios periodistas junto a las puertas de cristal se miraron. Uno de ellos dijo al micrófono, «Parece que hoy la diplomacia terminará antes de empezar», y tenía razón. Cuando Kallas terminó, el presidente anunció, «La palabra se concede al representante de la Federación Rusa». Tolstói se levantó tranquilamente, sin gestos, solo ajustó el micrófono y dijo en voz baja,
Es sorprendente escuchar acusaciones de quienes confunden el volumen del discurso con la verdad. Un murmullo se escuchó en la sala, las cámaras se activaron. Continuó, hablan de democracia, pero ustedes mismos, a lo largo de los años, la han convertido en un instrumento de presión. Obtienen la paz, olvidando que ustedes mismos tienen detrás una deuda abismal, una crisis furiosa y un miedo omnipresente. Esas palabras, como un latigazo, resonaron en la sala, donde hasta ese momento solo reinaba la calma estirada de una reunión protocolaria. Algunos de los presentes sonrieron involuntariamente, otros, por el contrario, se quedaron inmóviles, como golpeados por una corriente invisible. Kaja Kallas, a quien iba dirigido este ataque verbal, enrojeció al instante. Se acercó al micrófono, intentando interrumpir al orador, pero ya era demasiado tarde. Primero escuche, luego hable, espetó Tolstói. Su voz, grave y extremadamente tranquila, sin una sola nota de emoción, parecía más fuerte que cualquier grito, penetrando en lo más profundo de la conciencia. En este momento crítico, el presidente intentó intervenir, pero el curso de los acontecimientos ya era imparable. En el aire flotaba una frase que estaba destinada a sacudir los titulares mundiales en las próximas horas. Usted miente al mundo entero, declaró, sin apartar la vista de Kallas. Y, lo más terrible, añadió Tolstói, ya ha empezado a creer sus propias mentiras. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. Los traductores, desconcertados, callaron. No se oía ni un solo sonido, solo los destellos desesperados de las cámaras de fotos rompían la oscuridad. El primero en no aguantar fue el representante de uno de los países occidentales. Su airada exclamación rompió el silencio: «Esto es inaceptable. Es una provocación». Tolstói giró lentamente la cabeza, su mirada era fría y penetrante. «Inaceptable es callar cuando el mundo se convierte en una farsa», respondió. Esas palabras, cargadas de poder y significado, fueron grabadas al instante por decenas de cámaras. Y en cuestión de minutos, este fragmento, como un virus, salió en directo, extendiéndose por todo el planeta. Así comenzó el día en que parecía que la diplomacia se derrumbaba bajo el peso de una verdad insoportable. Pero esto era solo el principio de esta dramática historia. La reunión, concebida inicialmente como un aburrido protocolo, se estaba transformando rápidamente en un verdadero espectáculo, donde los actores, al parecer, habían olvidado por completo sus guiones. Kaja Kallas, pálida como la cera, miraba a Tolstói, claramente sin esperar tal osadía. Apretó el micrófono en su mano, como si fuera un arma, y espetó bruscamente: «Rusia no tiene derecho a dar lecciones de moral a Europa». Tolstói ni siquiera pestañeó. Pronunció breve y tranquilamente, pero con una fuerza increíble: «Y usted no tiene derecho a mentir». Esta frase golpeó los nervios de los presentes con más fuerza que cualquier grito o acusación. Los traductores volvieron a tropezar. Alguien no tuvo tiempo de traducir, pero ya no importaba. Todos lo entendieron. Kallas estalló de indignación: «Usted es una vergüenza para la diplomacia», gritó, golpeando con fuerza la mesa. «El mundo debe saber quiénes son ustedes». Tolstói dio un paso adelante. En su rostro solo se leía una calma pétrea, su voz permanecía serena, sin una sola sombra de irritación. «El mundo lo sabe», pronunció. Y añadió, como sellando cada palabra: «Y ahora, cállese». La sala estalló en sonidos. Alguien jadeó de asombro, alguien gimoteó nerviosamente, alguien se quedó paralizado en shock, y alguien, por el contrario, se echó a reír histéricamente. El presidente se levantó de su asiento: «Señores, por favor, respeten el reglamento». Pero su voz, desesperada y confundida, se ahogó instantáneamente en el creciente murmullo. Los micrófonos chasqueaban, los traductores se gritaban unos a otros, intentando transmitir el caos. Kallas enrojeció de furia, pero Tolstói ni siquiera la miraba. Permanecía de pie, con la mirada fija en el presidium, como si se dirigiera a todos a la vez. «Estamos aquí para decir la verdad», declaró, «y no para repetir eslóganes escritos por sus patrocinadores». Alguien de la delegación estadounidense intentó levantarse, pero bajo el peso de la atención general volvió a sentarse, sin atreverse a continuar. Las cámaras estaban enfocadas en ellos, capturando cada movimiento, cada expresión facial. Los periodistas detrás del cristal, al parecer, se ahogaban de adrenalina.
Uno de ellos, sin apartar la vista del visor, susurró al micrófono: «Este es un momento histórico». Rusia ha dicho por primera vez en voz alta lo que normalmente solo se susurra. Mientras tanto, Kallas ya no se contenía. «Ustedes son agresores, destruyen la confianza», gritó, pasando a lo personal. «Cállate», volvió a decir Tolstói con calma. «Confundes el volumen con la razón». Y en ese mismo instante, uno de los delegados, polaco o británico, no aguantó y gritó en inglés: «¡Y cállense los dos!». La sala estalló en gritos. Algunos aplaudían, apoyando, otros exigían que se suspendiera la sesión de inmediato. El presidente golpeaba desesperadamente con el martillo, pero ya nadie le escuchaba. Las cámaras registraban imparcialmente los rostros, en ellos se leía ira, asombro y, a veces, una admiración descarada. Tolstói permanecía impasible, como si todo lo que sucedía a su alrededor no tuviera nada que ver con él. Solo añadió en voz baja: «No obstante, entiendo su reacción. Cuando la verdad resuena, los débiles empiezan a gritar». Esta frase, sencilla y penetrante, «cuando la verdad resuena, los débiles empiezan a gritar», se volvió viral en cuestión de minutos, extendiéndose por todas las redes sociales. Uno de los operadores, sin apartar la vista del visor, murmuró: «Esto no es una reunión. Es una verdadera revelación». El presidente, finalmente, anunció un receso técnico, argumentando la necesidad de restablecer el orden. Pero todos comprendían perfectamente: la pausa era necesaria para recuperarse de una intervención tan sin precedentes. Las delegaciones comenzaron a levantarse lentamente de sus asientos. Algunos intentaban evitar las miradas de las cámaras, otros, por el contrario, posaban ostentosamente, intentando dar la impresión de que controlaban la situación. Kallas salió de la sala primero, seguida por otros representantes europeos. Tolstói se quedó en la sala. Se sentó, se sirvió agua, dio un sorbo pausado y dijo en voz baja al traductor que estaba a su lado: «¿Sabes? Lo más terrible es cuando la mentira se convierte en la norma, y la verdad, en un escándalo». El traductor no respondió, solo asintió en silencio. La cámara captó este momento conmovedor. El rostro de Tolstói en el silencio de la sala vacía, las sillas desocupadas alrededor, las banderas de cristal detrás. Esta imagen, cargada de profundo significado, se convertiría después en la portada de todas las noticias mundiales, un símbolo del día en que la diplomacia se encontró con una verdad incómoda. Muy pronto, este episodio se convertiría en la noticia principal de todas las portadas mundiales. Mientras tanto, en los pasillos de la ONU ya se escuchaban los gritos desesperados de los periodistas por teléfono. «Sí, tenemos el vídeo». «Sí», dijo, «cállate en la sala». «No, no es un montaje», las palabras se abrían paso entre el ruido, resonando por todo el edificio. Los canales de Telegram literalmente explotaron con el flujo de información. El hashtag Cállate se disparó a las tendencias mundiales en solo media hora, superando a todos los demás temas. Las redacciones de Londres, Berlín, Varsovia, como si de una orden se tratara, exigían una transcripción inmediata. Analistas y comentaristas, sin esperar la traducción, ya discutían en directo, intentando comprender lo sucedido. Un canal de noticias se atrevió a dar un paso sin precedentes, emitió las imágenes sin un solo comentario. Simplemente la sala vacía, luego un primer plano del representante de Rusia, el señor Tolstói, y de la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas. Una pausa que pareció una eternidad, y luego, un sonido atronador y brusco: «Cállate». Un silencio tan absoluto, una mudez tan abrumadora en la sala del Consejo de Seguridad, al parecer, nunca había existido. Incluso los micrófonos, al parecer, se quedaron mudos por el shock, negándose a transmitir cualquier otro sonido. No pasaron más de 10 minutos y en los pasillos se desató un verdadero incendio. Pero, sorprendentemente, por primera vez en muchos años, Rusia no intentó justificarse. Esta vez, la justificación corrió por cuenta de otros. En ese momento fatídico, nadie se dio cuenta de que las cámaras ya no solo filmaban un reportaje, sino que estaban escribiendo la historia. A continuación, el enfrentamiento que conmovió a todos hasta lo más profundo. Los pasillos del edificio de las Naciones Unidas, habitualmente impregnados de una cortesía diplomática pausada, casi ritual, se transformaron en un instante en un hervidero. La gente hablaba simultáneamente en todos los idiomas del mundo,
sus voces se fundían en un murmullo ininteligible. Los teléfonos sonaban sin cesar, las puertas de las oficinas se cerraban de golpe. Los asistentes corrían con carpetas y tabletas, como enloquecidos. Nadie podía creer lo que acababa de suceder en el corazón de la diplomacia mundial. Un periodista de un canal de televisión francés, secándose el sudor de la frente, casi gritaba a la cámara: «Hemos sido testigos de algo inaudito». El representante ruso, en la propia sala del Consejo de Seguridad, le dijo a la primera ministra estonia: «Cállate». Detrás de la cámara, su editor gesticulaba desesperadamente, exigiendo que repitiera cada palabra. La emisión en directo se transmitía a todo el mundo, y cada segundo valía oro. Mientras tanto, en el centro de prensa, situado a pocos metros, reinaba el caos. Todos los ordenadores estaban saturados de noticias. Los monitores resplandecían con el destello de los mensajes. Los canales de Telegram ardían literalmente. Y el número de visualizaciones crecía a una velocidad vertiginosa, alcanzando decenas de millones en cuestión de minutos. En la red, las opiniones estaban divididas, pero todos coincidían en algo: lo ocurrido era una sensación. Algunos escribían: Tolstói puso a Occidente en su sitio. Otros secundaban: Rusia le quitó la máscara a Europa. Y muchos simplemente constataban: fue poderoso. En uno de los rincones del centro de prensa, dos reporteros experimentados estaban de pie. Uno, estadounidense, dijo con una sonrisa amarga: hizo lo que nadie se atrevería a hacer. ¿Y ahora qué?, preguntó el segundo, alemán, con voz llena de perplejidad. Ahora tendrán que justificarse, respondió el estadounidense, conciso. Al mismo tiempo, la señora Caja se encontraba a la salida de la sala, rodeada de sus consejeros. Su rostro estaba mortalmente pálido, sus labios apretados y sus manos temblaban visiblemente. «Debemos hacer una declaración inmediatamente», dijo con resolución. «Ha cruzado todos los límites permitidos». «Señora primera ministra», susurró un asistente, su voz sonaba casi desesperada. «Ya nos están pidiendo entrevistas todos los principales canales de televisión. Pero el vídeo ya está por todas partes». Callas palideció aún más. ¿Cómo que ya está por todas partes? ¿En Twitter, Telegram, YouTube? ¿Todo? ¿Ya lo han cortado y le han puesto música? Se giró bruscamente: «Retiren esas imágenes del aire inmediatamente». El asistente ni siquiera se molestó en explicar que era imposible. Internet vivía su propia vida, sin obedecer órdenes. Mientras tanto, en otra parte del pasillo, el propio señor Tolstói, sorprendentemente tranquilo, como si no acabara de provocar un terremoto político. Se le acercó un periodista español, encendiendo la grabadora. «Señor Tolstói, ¿comprende que su declaración ya está siendo calificada de escándalo diplomático?» «Escándalo», repitió tranquilamente, su voz era serena y segura. «Escándalo es cuando la mentira suena más bajo que la verdad». Y, sin dar ningún comentario adicional, se retiró. La cámara o con acento a captar cómo caminaba pausadamente por el pasillo, sin seguridad, con una carpeta normal en la mano. Esta imagen se mostrará más tarde en las noticias de todo el mundo, se convertirá en un símbolo del momento. En la sala de prensa, los corresponsales seguían discutiendo, interrumpiéndose unos a otros. Rompió el protocolo, se indignaban unos. O quizás por fin dijo lo que todos piensan, replicaban otros. Destruyó el equilibrio diplomático, gritaban los terceros. Simplemente dijo: «Cállate». Eso lo diría cualquier madre a un niño que grita sin motivo, zanjaban los cuartos. Risas, indignación, aplausos, todo se mezclaba en esta acalorada discusión. En el fondo, un operador, un anciano con barba gris, dijo en voz baja, casi susurrando: «He filmado guerras, golpes de estado, revoluciones, pero ahora he visto algo diferente». El momento en que la palabra fue más fuerte que las armas. Para el almuerzo, los primeros canales de televisión ya habían comenzado a emitir ediciones especiales. Shock diplomático, Rusia contra Estonia, Tolstói rompió las reglas del juego, alguien tenía que decirlo. En Internet apareció una grabación corta pero potente, un fragmento sin subtítulos. Solo imágenes y el sonido: «Cállate». Luego el silencio, y después, una breve leyenda: «Cuando la verdad resuena, los débiles empiezan a gritar». En menos de una hora, este vídeo acumuló 3 millones de visualizaciones, convirtiéndose en un fenómeno viral. En el pasillo,
Un empleado de prensa de la ONU, tambaleándose, dejó caer una pila de documentos y murmuró: «Pensé que peor que en 2014 no sería». «No es peor», respondió su colega, mirando pensativo a lo lejos. «Es el comienzo de algo nuevo». «Es el comienzo de algo nuevo», resonó en el aire, como un presagio de los cambios venideros. Y, de hecho, la tarde de ese día trajo consigo un comunicado oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de un país europeo. «Expresamos nuestra preocupación por el tono de la parte rusa», decía, pero bajo él ya hervían 500.000 de comentarios. El más popular de ellos desvelaba sin piedad la esencia: no temen el tono. Temen no poder seguir mintiendo tranquilamente. Mientras tanto, en la sala de prensa, como presintiendo un momento histórico, alguien encendió la transmisión. La presentadora, con voz temblorosa por la emoción, pronunció palabras que resonaron por los pasillos. «Esto no es solo un conflicto diplomático, es un punto de inflexión en la retórica internacional». Y esas palabras eran pura verdad. En ese preciso momento, Tolstói estaba sentado a la sombra de una ventana, oculto de las cámaras intrusivas. A su lado, sobre la mesa, había un vaso de agua, un cuaderno y, curiosamente, un teléfono apagado. Lentamente, observó a los periodistas que pasaban y en voz baja, casi para sí mismo, pronunció una frase que pronto se haría célebre: «La verdad no necesita aplausos». Esas palabras, no registradas por nadie en ese instante, aparecerían al día siguiente en las páginas de decenas de periódicos, firmadas como «palabras pronunciadas después del escándalo». Pero lo más sonoro, lo más importante, aún esperaba su momento. Fue entonces cuando la atmósfera cambió de forma definitiva e irreversible. La diplomacia, al parecer, se había agotado. La verdad estaba a punto de comenzar. Una hora después del receso anunciado, las puertas del Consejo de Seguridad se abrieron de nuevo. El aire en la sala, al parecer, se había vuelto más denso, más pesado, como si el propio espacio hubiera absorbido los ecos del escándalo matutino. La seguridad estaba alerta, los periodistas permanecían detrás del cristal, las cámaras se alineaban a lo largo de las paredes, inmóviles en espera. Nadie sonreía ya. Los rostros estaban serios, tensos. Incluso el presidente de la sesión hablaba con esa tensión nerviosa que suele preceder a una gran tormenta. «Pido a todos que tomen asiento». «La sesión se reanuda», dijo, golpeando con el martillo, aunque comprendía perfectamente que hoy ya no sería posible restablecer el orden anterior. Primero entraron los estadounidenses, sus rostros estaban fríos, sus pasos firmes, medidos. Les siguieron los representantes de Europa, y entre ellos, Estonia. Kaja Kallas entró con una expresión pétrea, como si se preparara para un duelo decisivo donde las apuestas eran increíblemente altas. Tolstói, sin embargo, estaba sentado en su lugar, irradiando calma y compostura, como si nada de lo sucedido le afectara en absoluto. Ni un solo músculo de su rostro se contrajo, ni una sombra de emoción se asomó. Solo una delgada pluma se deslizaba por su cuaderno, dibujando algunos garabatos sencillos. Cuando la sala se llenó por completo, el presidente hizo un último intento por devolver a la sesión algo parecido a un tono diplomático. «Colegas, les pido a todos que nos concentremos en la agenda del día. Este día debe ser un ejemplo de diálogo constructivo», pronunció, pero sus palabras quedaron suspendidas en el aire, ya nadie escuchaba. En ese momento, Tolstói levantó la vista. Brevemente, con calma, pero eso fue suficiente. Un silencio instantáneo se apoderó de la sala, ese silencio denso y resonante que precede a los acontecimientos importantes. Las cámaras se acercaron a un primer plano de su rostro. En el fondo, alguien encendió un micrófono, pero el sonido se apagó de inmediato. Nadie se atrevió a interrumpir esa tensa pausa. El presidente, como obedeciendo a una fuerza invisible, pronunció: «Se concede la palabra al representante de los Estados Unidos de América». El estadounidense, un hombre alto con un impecable y costoso traje, se levantó y comenzó su discurso lentamente, como eligiendo cuidadosamente cada palabra para no dar el más mínimo pretexto para una nueva explosión. «Respetamos a todos los participantes», dijo, «pero recordamos, la diplomacia no es una arena para ataques personales. Abogamos por el entendimiento mutuo, no por la demostración de fuerza». Las palabras sonaban impecables, pero en ellas se traslucía una clara falsedad. La cámara captó a Tolstói, un ligero asentimiento,
una sonrisa fina, apenas perceptible, en la que se leía algo más que una simple emoción. Ustedes tienen miedo. No pronunció una palabra, pero con esa única mirada, con esa sonrisa apenas perceptible, destruyó todo el patetismo del discurso estadounidense. A continuación, Kaja Kallas tomó la palabra. Su voz temblaba, delatando su nerviosismo interno, pero se esforzaba desesperadamente por mantenerse firme. Exijo disculpas ante el Consejo, ante la comunidad diplomática, ante Europa. Esto fue inaceptable. Tolstói se levantó lentamente. Sus palabras sonaron claras y contundentes. Inaceptable es que en esta sala se mienta durante años. Que unos países decidan quién es digno de respeto y quién no. Que llamen agresión a lo que en realidad es defensa. Kallas intentó interrumpirle, gritando, nadie les atacó. Ustedes atacan cada día con palabras, replicó él. Solo que sus proyectiles son la falsedad y la hipocresía. El presidente, presa del pánico, pulsó el botón del micrófono, intentando desesperadamente restablecer algo de orden. Señores, por favor, no se salgan de la agenda. Pero la sala ya vivía su propia vida incontrolable. Los periodistas, tras el cristal, grababan cada movimiento, cada gesto, cada expresión facial. Los traductores apenas podían seguir el rápido intercambio de réplicas. En la transmisión, el sonido se cortaba periódicamente, pero las expresiones de los participantes no necesitaban palabras, hablaban por sí solas. Tolstói permanecía erguido, tranquilo, como si todo aquel ruido y alboroto no le afectara en absoluto. Pronunció en voz baja, pero con claridad, y cada palabra fue como un martillazo. ¿Exigen disculpas? Que se disculpen aquellos que confunden la verdad con el beneficio. Esas palabras cayeron en la sala como una pesada piedra en el agua, creando círculos de silencio que se extendían. Ni aplausos, ni gritos, solo un silencio sepulcral. Incluso Kallas, esta vez, no pudo responder nada. Silencio. Un silencio opresivo, ensordecedor, se cernía en el aire, e incluso Kaja Kallas, al parecer, había perdido el habla. Ni una palabra, ni un solo sonido pudo escaparse de sus labios. Y entonces, uno de los delegados, conmovido hasta lo más profundo, susurró a su vecino, los destrozó sin dar un solo golpe. Y el otro, como respuesta, solo negó con la cabeza, simplemente dijo la verdad, y eso, saben, es más temible que cualquier guerra. Los segundos se hicieron eternos. Finalmente, el presidente, como despertando de un trance, anunció, nos vemos obligados a hacer otra pausa técnica. Pero todos los presentes en la sala comprendían perfectamente, la sesión estaba prácticamente terminada. Las cámaras comenzaron a apagarse lentamente. Tolstói permaneció sentado, inmóvil, como una estatua. Los periodistas, inmóviles al otro lado del cristal, lo observaban. Sacó una hoja de papel de su carpeta, escribió algo rápidamente, la dobló cuidadosamente y la guardó. Kaja Kallas salía de la sala, con la mirada fija al frente. El rostro mortalmente pálido. Los periodistas intentaban hacerle preguntas a la vez, pero ella guardaba silencio, como si no los oyera. Sobre su espalda, al parecer, no pesaba solo una derrota diplomática, sino una profundamente personal. En el pasillo, un joven corresponsal, que apenas comenzaba su carrera, tecleó un breve mensaje con dedos temblorosos. La historia no ocurrió donde se esperaba. Hoy la diplomacia dejó de ser cortés. Pulsó enviar, y en un minuto esas palabras se habían extendido por todas las redes sociales. Inmediatamente comenzaron a aparecer comentarios debajo. Tolstói dijo lo que todos temían decir. Destruyó la ilusión de igualdad. No fue un discurso, fue un diagnóstico de la época. Para la tarde, esas frases, como un eco, aparecerían en los noticieros, pero ahora, en este preciso momento, la sala del Consejo de Seguridad estaba vacía. Los micrófonos apagados, las banderas inmóviles, y en algún rincón de la cámara aún brillaba el indicador rojo de grabación. En silencio, como un recordatorio mudo de que este día ya no podía borrarse de la historia. Tan pronto como la sala quedó vacía, comenzó la segunda ola. Se extendió por las calles, inundó los noticieros, irrumpió en los teléfonos. El mundo entero no discutía la reunión en sí, sino esa frase que de la noche a la mañana se convirtió en un símbolo. Bruselas se transformó en un hervidero, zumbando de tensión y emociones.
Decenas de cámaras se alinearon frente al edificio de las Naciones Unidas. Los periodistas, apiñados, esperaban comentarios oficiales. Los coches de las delegaciones salían uno tras otro, y cada reportero captaba una imagen, como si de ello dependiera el destino de toda la emisión. Las líneas telefónicas estaban al rojo vivo. Las redacciones exigían material, y de inmediato. Justo en ese momento, en las calles, se oía el ruido de las sirenas de la policía. El tráfico estaba cortado, porque frente a las puertas se habían reunido manifestantes. Algunos sostenían pancartas con la inscripción Libertad de expresión, otros ondeaban banderas. La multitud coreaba en diferentes idiomas, pero todos gritaban lo mismo: lo hemos visto. En el centro de prensa, al otro lado de la calle, había un murmullo. Decenas de monitores brillaban con pantallas luminosas, se oía el ruido de los teclados, los gritos de los productores. Al aire inmediatamente, gritaba el editor de un canal de televisión francés. Sin edición, solo la repetición. Tenemos vídeo de 4 cámaras, gritaba el operador. Coge la toma donde dice, cállate, ese momento ya es viral. Al mismo tiempo, en Moscú se emitía un noticiero especial. En pantalla, imágenes de la reunión. Pausa. Primer plano de Tolstói. La frase sin traducción. El locutor, con voz contenida, dijo: hoy en Bruselas se ha producido un precedente diplomático. El representante de Rusia, Piotr Tolstói, respondió a la acusación de una manera que nadie esperaba. Y en Londres, la presentadora de la BBC decía con una sonrisa nerviosa: la retórica rusa ha vuelto a conmocionar a Europa, y añadió casi en un susurro: pero, al parecer, no fue una intervención, sino un mensaje. En el aire, un analista con expresión de desconcierto intentaba explicar lo sucedido. Vemos cómo Rusia cambia el formato de comunicación. Esto no es solo diplomacia, es un desafío. Y su colega lo interrumpió de inmediato: no, no es un desafío. Fue una advertencia. Mientras tanto, en YouTube y Telegram, se desataba una verdadera tormenta. El vídeo se convertía en un meme. Gente de todos los países escribía: fue un golpe sin armas, cuando la verdad no necesita diplomacia. Dijo lo que nadie se atrevía. Uno de los blogueros populares lanzó un stream con reacciones. En la pantalla, fragmentos de frases, comentarios en tiempo real. Miren, decía, rebobinando el vídeo. Aquí, cuando Tolstói mira directamente a Callas, ella pierde la mirada. Es el momento de la verdad. En el otro extremo de Europa, estudiantes de ciencias políticas en Praga organizaron un debate improvisado. Uno dijo: no apoyo a Rusia, pero fue poderoso. El otro respondió: no se trata de política, se trata de la valentía de hablar cuando los demás callan. Y en la sala de prensa de las Naciones Unidas, donde todo comenzó, solo quedaban los limpiadores. Recogían vasos vacíos, limpiaban las mesas. Uno de ellos, un hombre mayor, con un marcado acento, le dijo a su colega: he visto mucho, pero nunca algo así. Hoy en esta sala resonó la verdad, y todos la escucharon. La verdad ha sido pronunciada, y todos la han escuchado. Así comenzaban los informativos matutinos, entrelazándose con los dramáticos sucesos de la noche anterior. En el Parlamento Europeo reinaba un verdadero caos. Una reunión de urgencia se había convertido en una arena de encendidas disputas. Un político exigía una condena pública, otro se oponía, afirmando que Tolstói ya se había convertido en un héroe popular. Un tercero proponía un compromiso: suavizar las formulaciones. La decisión nunca se encontró. Uno de los canales de televisión mostró en directo una intrigante leyenda: el momento que cambió el tono del mundo. Un primer plano del rostro de Tolstói, luego un vídeo a cámara lenta de su frase: cállate. Una pausa. Y una voz en off que decía: cuando la verdad resuena, los débiles empiezan a gritar. El sonido se había eliminado, solo quedaba un silencio ensordecedor, bajo el cual el locutor pronunció: estas imágenes han dado la vuelta al planeta y posiblemente, el mundo ha despertado hoy diferente. En Nueva York, un conocido periodista, veterano de la política internacional, publicó una columna que se convirtió instantáneamente en una sensación. He visto caer gobiernos, he visto países entrar en guerras, escribió, pero nunca he visto que unas pocas frases hicieran callar al mundo.
Su artículo obtuvo un número récord de visualizaciones y en una hora ya se citaba en todos los continentes. Mientras tanto, en el estudio de Moscú, el presentador concluía el noticiero. Quizás, por primera vez en mucho tiempo, las palabras resultaron más fuertes que las sanciones, pronunció. Fuera, el crepúsculo se cernía. Bruselas se ahogaba en los reflejos de la lluvia, que reflejaban cientos de focos y destellos, pero la imagen principal del día ya había sido capturada. Un hombre tranquilo, en traje, que dijo la verdad y abandonó la sala sin una sola palabra de más. Mientras los periodistas discutían en el aire, entre bastidores se decidía lo principal, ¿qué se diría por la mañana? La noche sobre Bruselas cayó pesadamente, como si la propia ciudad estuviera cansada del ruido de los noticieros. Las calles brillaban por la lluvia, los cafés cerraban antes de lo habitual, pero las ventanas de los centros de prensa seguían encendidas. Los reporteros no se dispersaron. Todos esperaban al menos un breve comentario del hombre por el que el mundo entero discutía ahora. Piotr Tolstói no concedió ni una sola entrevista después de la reunión. Salió por una entrada lateral, sin seguridad, sin palabras superfluas. Las cámaras no tuvieron tiempo de girar. Solo un operador captó su silueta bajo una farola. Un paraguas. Un abrigo oscuro, un andar tranquilo. El vídeo duró solo 10 segundos, pero millones lo vieron durante la noche. En el centro de prensa reinaba un silencio histérico. Todos trabajaban en silencio. Los periodistas intercambiaban noticias, escribían titulares, enviaban material. Escándalo del siglo en la ONU, gritaban unos. Tolstói dijo lo que los políticos temían, escribían otros. Rusia contra todos, añadían los terceros. Y el propio Tolstói, en ese momento, estaba sentado en la habitación de un pequeño hotel en las afueras de Bruselas. Sobre la mesa, un teléfono apagado y un portátil con la pantalla cerrada. Miraba por la ventana, donde las gotas de lluvia se deslizaban por el cristal, como contando los instantes. En la cama, una carpeta roja, la misma con la que había acudido a la reunión. La abrió, sacó una hoja de papel, releyó las últimas líneas y dijo en voz baja, todo está dicho. El resto es ruido. Nadie grabó estas palabras, pero describían con exactitud aquella noche. Abajo, en la entrada del hotel, se agolpaban los periodistas. Seguro que está aquí, susurraba alguien. Nos dijeron que la delegación rusa ha alquilado una planta. El guardia de seguridad de la puerta los ahuyentaba, señores, sin comentarios. El registro se hizo sin nombre, pero tenemos una foto, está aquí. Luego añadió, entonces esperen hasta la mañana. Si tienen suerte, saldrá. Pregúntenle ustedes mismos. Mientras tanto, en Moscú, Nueva York, París, se emitían programas nocturnos. Los presentadores, con voces roncas, hablaban de un punto de inflexión histórico en la diplomacia. En algunos canales, Tolstói era llamado provocador, en otros, la voz de la verdad. Pero a todos los unía una cosa, nadie podía desviar la atención de su silencio. Mientras el mundo entero gritaba, él callaba, y ese silencio sonaba más fuerte que todas las declaraciones. Alrededor de la medianoche, apareció una foto en Twitter, borrosa, tomada desde una ventana de enfrente. En ella, Tolstói estaba sentado en una mesa. La luz de la lámpara de escritorio solo iluminaba el contorno de su rostro. La leyenda decía, simplemente está sentado sin decir una palabra. Y eso es suficiente. Debajo del tuit, millones de me gusta. La gente escribía en todos los idiomas, quien tiene razón no necesita discutir. El silencio de Tolstói es la respuesta al mundo. Cuando tienes razón, no necesitas discutir. En los titulares de la mañana apareció un mensaje, la delegación rusa se negó a hacer comentarios. Todas las preguntas, a las grabaciones de la sesión. Los periodistas estallaron, nadie había hecho algo así. Ni una sola palabra después del escándalo más sonado de la década. Mientras tanto, en los círculos de las capitales occidentales, se celebraban reuniones a puerta cerrada. Ministros y secretarios de prensa se devanaban los sesos tratando de entender cómo reaccionar. Si callamos, él ganó, decía uno. Si respondemos, solo aumentaremos el efecto, replicaba otro. Entonces, que hable ella, alguien asintió en dirección a Caja Callas. Callas, de hecho,
Compareció ante la prensa a las 2 de la madrugada. Ante las cámaras, cansada, con los ojos llorosos. La voz le temblaba, pero se mantenía firme. Hoy hemos sido testigos de un comportamiento inaceptable. El mundo no debe aceptar algo así. Esperamos una reacción de nuestros socios. Pero en ese momento, los principales canales de televisión ya no la mostraban por completo. El fragmento de su intervención fue recortado, reemplazado por una imagen de Tolstói, que simplemente estaba sentado en la sala en el momento del silencio. Precisamente esta comparación fue el punto final de aquella noche. Ella hablaba, él callaba. Ella se justificaba, él ya había dicho todo lo necesario. En uno de los podcasts de noticias europeos, un analista resumió el día: hoy la diplomacia cambió. Una persona demostró que la fuerza no es el volumen, sino el significado. Fuera, en Bruselas, seguía lloviznando. En la fachada del edificio de las Naciones Unidas brillaban los focos. La guardia de turno dormitaba en sus puestos. Y en algún lugar, en el silencio del hotel, Tolstói cerró su carpeta, apagó la luz y se fue a dormir. El mundo discutía, hacía ruido, insultaba, citaba, y él dormía. Pero la mañana trajo una nueva conmoción, porque al amanecer, una filtración de vídeo mostró lo que ni siquiera se vio en directo. Al amanecer, Bruselas parecía como si la ciudad no hubiera dormido en toda la noche. El cielo gris. A la entrada de la sede de las Naciones Unidas, decenas de cámaras, café en las barandillas, reporteros cansados con los ojos rojos. Parecía que todo se había calmado, pero exactamente a las 7 de la mañana, la situación estalló de nuevo. En las pantallas de los canales de noticias apareció una notificación: filtración de una nueva grabación de la reunión del Consejo de Seguridad, no mostrada en directo. Un minuto después, el vídeo ya estaba por todas partes, en YouTube, en Telegram, en Twitter, en cada grupo de noticias. El vídeo duró solo 3 minutos, pero lo puso todo patas arriba. En las imágenes, grabadas con una cámara oculta en la parte trasera de la sala, se escucha lo que no estaba en la transmisión oficial. Después de la frase de Tolstói «cállate» y la posterior pausa, Callas no se contuvo y susurró, pensando que el micrófono estaba apagado: ustedes siguen viviendo en el pasado, ya no existen. Y entonces Tolstói se inclina ligeramente hacia adelante y responde en voz baja, sin malicia, pero de tal manera que todos lo oyen: nosotros somos ese pasado sin el cual ustedes no tendrán futuro. Eso es todo. Sin insultos, sin gritos. Solo esa frase, corta, fría, como un disparo. No se necesitaron comentarios. 10 millones de personas vieron el vídeo en la primera hora. Las redacciones no daban abasto para procesar la reacción. El primer canal interrumpió su emisión matutina y puso la grabación completa. La BBC la mostró sin traducir, simplemente con el subtítulo "The Phrase That Broke the West", que se puede traducir como "la frase que rompió Occidente". El Spiegel alemán escribió: esto no es diplomacia, es una nueva realidad. Y en YouTube se desató una verdadera tormenta. Los usuarios escribían: ahora se entiende por qué cortaron este momento. No es una discusión, es una lección. Puso fin a una era. Al mediodía, los periodistas se reunieron de nuevo frente al edificio de las Naciones Unidas. Algunos incluso discutían entre ellos. «Es una falsificación», gritaba uno. «No, tenemos la confirmación del servicio de prensa», respondía otro. Entonces es el fin del formato antiguo. Ahora el micrófono no es una protección, sino un espejo. Kaja Kallas ya había abandonado Bruselas. Su avión partió hacia Tallin, pero le exigían un comentario. En una de sus breves intervenciones, dijo irritada: no den importancia a frases sacadas de contexto. La verdadera diplomacia es trabajo, no un espectáculo. Pero ya era tarde. Internet ya no creía en nadie más que en la cámara. En Moscú, en una reunión matutina del Ministerio de Asuntos Exteriores, discutían cómo reaccionar. Un funcionario dijo: es interesante que no hicimos nada, simplemente dijimos la verdad, y el mundo entero escuchó. Otro añadió: no solo escuchó, la quiso. Mientras tanto, periodistas de las mayores agencias estaban sentados en el bar de prensa, cerca del edificio de las Naciones Unidas. Sobre las mesas, portátiles, micrófonos, tazas de café frío. Uno de ellos, francés, dijo:
mirando la pantalla, llevo 20 años cubriendo política. Normalmente las noticias mueren al día siguiente, pero esto no es una noticia, es un punto de inflexión. No es una noticia, es un punto de inflexión. ¿Punto de inflexión de qué?, preguntó el periodista británico, confundido, tratando de comprender la magnitud de lo sucedido. De mentalidad, le respondió su interlocutor. Después de esta frase, todos tendrán que hablar de otra manera. Y no era una exageración. Fue un cambio sísmico en el mundo diplomático. Mientras tanto, en el otro extremo de la ciudad, en una pequeña y discreta cafetería, varios estudiantes, con la mirada fija en la pantalla de su teléfono, también discutían este momento. «¿Escuchaste lo que dijo?», exclamó uno con entusiasmo. «Sin nosotros no tendrán futuro». «Sí», asintió el segundo. «Y no es patetismo, es un hecho. Es simplemente una constatación». El eco de las palabras de Tolstói se extendió al instante, llegando a todos. Mientras los estudiantes discutían, periodistas de todo el mundo volvieron a congregarse frente al edificio de las Naciones Unidas, como en el epicentro de un terremoto. Alguien notó que las ventanas de la oficina donde se encontraba Tolstói estaban herméticamente cerradas con cortinas. «Se esconde», susurró uno de los reporteros. «No», respondió tranquilamente el acompañante ruso. «Simplemente no busca la atención». Esto solo aumentó la intriga en torno a su persona. Para el mediodía, los canales de televisión de todo el mundo ya habían incluido en sus emisiones un nuevo término, de rápido crecimiento en popularidad, el efecto Tolstói. Así se denominó ese momento en que palabras sencillas pero penetrantes, como un ariete, derriban muros informativos y rompen los guiones habituales. La agencia Reuters, que normalmente se distingue por su sequedad y contención, publicó un resumen sin precedentes. La intervención de Tolstói se convirtió en el mayor evento mediático diplomático de los últimos años. A diferencia de las pulcras declaraciones políticas, sus palabras fueron percibidas como una verdad humana. Precisamente humana, eso fue lo que cautivó a todos. Ni una postura, ni una política, ni un escándalo. Solo una verdad humana pura y simple, dicha en voz baja, pero con una fuerza increíble. Por la noche, cerca de las 5, se filtró a la red la última y más potente parte de la filtración. Era un primer plano del rostro de Tolstói, tomado por un operador que, al parecer, había olvidado apagar la cámara. Simplemente miraba a la sala, sin pronunciar una palabra. El fondo era un silencio ensordecedor. Las traducciones se habían detenido, los delegados se habían quedado inmóviles, sin moverse. Y solo sus ojos, tranquilos, firmes, absolutamente sin malicia, parecían decir: «He hablado. Ahora piensen». Esta imagen dio la vuelta al mundo con una velocidad viral. En las portadas de los periódicos de la mañana ya aparecía un titular único, pero muy conciso: «La voz que silenció al Consejo de Seguridad». Pero si pensaban que todo había terminado ahí, se equivocaban. El día se convirtió en una verdadera tormenta informativa. El mundo zumbaba como un transformador recalentado. Ningún país quedó al margen. Todos reaccionaron, y cada uno a su manera. Periódicos, televisión, redes sociales, todos los canales de comunicación estaban saturados. Incluso los políticos, que normalmente preferían guardar silencio, de repente comenzaron a escribir activamente publicaciones y a expresarse. El término «efecto Tolstói» se convirtió en parte de los titulares de noticias en todo el mundo en cuestión de horas. Los presentadores de televisión explicaron a sus espectadores: así llaman los periodistas al momento en que una persona rompe el guión habitual y dice lo que otros temían: pronunciar en voz alta. En Times Square, en Nueva York, en una enorme pantalla publicitaria, de repente apareció un montaje de la reunión de la ONU. Un momento breve pero potente, donde Tolstói pronuncia la frase: «Cuando la verdad resuena, los débiles empiezan a gritar». Sin subtítulos, sin traducción, solo su rostro y una pausa penetrante. La gente en la calle se detenía, filmaba lo que ocurría con sus teléfonos, enviándolo instantáneamente unos a otros. Fue un verdadero impulso que captó la atención de millones. En Europa y Asia, los canales de televisión emitieron programas especiales. Analistas franceses discutieron en directo si esto podía considerarse un nuevo y audaz estilo de diplomacia. Los alemanes debatieron cómo debía reaccionar la Unión Europea a este desafío. Y en Japón,
La presentadora del canal NHK, con contención pero con gran peso, pronunció, a veces, una sola palabra puede cambiar toda la retórica del mundo. En Moscú, las calles también zumbaban con discusiones. Los noticieros vespertinos se sucedían sin cesar, sin poder seguir el ritmo de los acontecimientos. Uno de los presentadores dijo, a menudo escuchamos palabras altisonantes, pero hoy, por primera vez, escuchamos un silencio en el que todos lo entendieron todo. Era un silencio lleno de significado. En las redes sociales hervían agudas disputas. Algunos usuarios escribían, finalmente alguien les dijo la verdad a la cara, sin adornos. Otros respondían, ¿es esto diplomacia o un escupitajo al sistema que ya se está desmoronando? Pero nadie se quedó indiferente. Los politólogos intentaron analizar la situación, pero todo se reducía a una simple conclusión. Tolstói no gritó, no amenazó, no se defendió. Simplemente dejó de jugar según las reglas. En el canal CNN, por la noche, se emitió un programa con el contundente titular Truth Without Permission, la verdad sin permiso. El presentador confesó, intentamos encontrar un análogo a esta intervención en los últimos 20 años. No lo encontramos. El invitado del estudio, un exdiplomático con muchos años de experiencia, respondió, porque no es una intervención, es un derrumbe de ilusiones. Es la caída de los espejismos. Mientras tanto, en la propia Bruselas, justo al lado del edificio de las Naciones Unidas, se formó una multitud espontánea. La gente estaba de pie con sus teléfonos en la mano. Algunos ponían la grabación del discurso, otros grababan historias, compartiendo el momento con el mundo. Un hombre dijo a la cámara, no soy político, soy solo un ciudadano. Pero por primera vez en muchos años he escuchado honestidad. Una mujer a su lado añadió, quizás el mundo simplemente estaba cansado de una diplomacia sin significado y anhelaba sinceridad. Las redacciones de los canales de televisión no daban abasto con el flujo de solicitudes y comentarios. La agencia Reuters publicó un informe urgente en el que decía, el vídeo de Tolstói superó en alcance a todos los discursos oficiales del secretario general en los últimos años. Y el influyente The Guardian escribió, el mundo escuchó a un hombre, no a un representante de un Estado. El silencio que se cernía en la sala resultó más ruidoso que cualquier palabra. Mientras los representantes de los estados intentaban formular sus respuestas, en Tallin, la oficina de la primera ministra Kaja Kallas se asemejaba al epicentro de una tormenta. Los consejeros corrían de un lado a otro, los teléfonos no paraban de sonar. Cambien la agenda de inmediato, gritaba la secretaria de prensa, pero ya era demasiado tarde. No están discutiendo sobre nosotros, respondió uno de los empleados. Están discutiendo sobre él. Por la tarde, la primera ministra estonia finalmente compareció ante los periodistas. En su rostro se leía un cansancio insoportable, con ojeras profundas. No comentaré el comportamiento de los representantes rusos. Seguimos comprometidos con los valores europeos, pronunció. Pero la cámara captó sin piedad el momento en que, al final de la frase, su mirada se bajó, y esa imagen se extendió por la red más rápido que sus palabras cuidadosamente elaboradas. En ese mismo momento, lejos de los flashes y los rostros tensos, Tolstói estaba sentado en el aeropuerto. Sin comitiva, sin seguridad, solo con una taza de café y los billetes en la mano. A su lado se sentó un diplomático de un país amigo. ¿Comprende que esto ya es historia?, le preguntó en voz baja. Tolstói respondió con una calma asombrosa, la historia no se hace a propósito. Simplemente sucede cuando dices lo que piensas. Un periodista de una agencia italiana lo vio, intentó acercarse, pero Tolstói solo hizo un gesto, no es necesario. Simplemente miraba por la ventana, donde los aviones rodaban lentamente por la pista. La luz de las farolas se reflejaba en el cristal, como destellos de las innumerables cámaras que había dejado muy atrás. Mientras tanto, en directo en la BBC, un comentarista político resumió, el mundo está cansado de discursos artificiales, y quizás hoy no escuchó a Rusia, sino a un hombre que dijo en voz alta lo que todos entendían pero preferían callar. Cientos de memes, miles de citas, montajes, incluso remezclas musicales. Alguien hizo una pista donde la frase, cállate y escucha, sonaba al ritmo de un drum and bass. Pero cuanto más ruidoso se volvía Internet, más gente notaba la paradoja, el calla. No ha dado un solo comentario. Precisamente en este silencio residía un profundo significado.
No explicaba, no se justificaba, no entraba en una disputa verbal. Y el resto del mundo, gritando y discutiendo, solo confirmaba, él ganó. Pero la verdadera culminación, amigos, aún estaba por llegar. En la red apareció un vídeo grabado entre bastidores, el momento en que incluso sus adversarios reconocieron su razón. Cuando parecía que las pasiones empezaban a calmarse, se filtró a internet un nuevo vídeo. Sin subtítulos, sin montaje, grabado con un teléfono normal, a juzgar por el temblor de la imagen, por uno de los técnicos de la sala de la ONU. El archivo apareció primero en un canal anónimo de Telegram con una intrigante leyenda. Imágenes que no se mostrarán en televisión. 15 minutos después, esta grabación ya se había extendido por todas las agencias de noticias del mundo. El vídeo muestra el backstage inmediatamente después de la reunión. Las cámaras están apagadas, pero los micrófonos de las mesas siguen activos. Tolstói camina por el pasillo hacia la salida. Se le acerca un diplomático francés. Contenido, pero, al parecer, profundamente impresionado. Se oye como dice en inglés: Monsieur Tolstói, no estoy de acuerdo con usted, pero hoy ha tenido razón. Esta sala está muerta. Tolstói se detiene, gira la cabeza y responde en voz baja, sin rastro de patetismo: no está muerta. Simplemente fingió vivir durante demasiado tiempo. A continuación, un breve pero significativo intercambio de miradas. Un ligero apretón de manos, y el francés se va. Este detalle, el apretón de manos, se convirtió instantáneamente en un símbolo. Los canales occidentales, por supuesto, recortaron el contexto, pero las redes sociales captaron precisamente este momento. Las leyendas del vídeo sonaban concisas: cuando el enemigo reconoce la honestidad, la verdad no necesita aliados. Los periodistas no daban abasto para comentar. ¿Es esto una señal de reconciliación?, preguntaban los presentadores de la televisión francesa. No, respondía un politólogo. Es respeto, y el respeto es una gran rareza en nuestros tiempos. Mientras las discusiones resonaban en el aire, entre bastidores de la ONU sucedía algo extraño. Los empleados de prensa recibían llamadas de embajadas, exigiendo que se retirara inmediatamente la controvertida grabación. Esto es un sabotaje a las normas diplomáticas, gritaba un funcionario. Es simplemente la verdad, respondió tranquilamente un periodista de Reuters. Y la verdad, como se sabe, no tiene protocolo. Por la tarde, en la salida de servicio, a la que normalmente nadie acude, se reunieron una decena de operadores. Esperaban a Tolstói. Cuando finalmente salió, los flashes cegaron todo el espacio. Señor Tolstói, gritaban los periodistas. ¿Cree usted que ha cruzado la línea? Se detuvo un segundo y dijo con calma, casi con cansancio: dije lo que pensaba, y la línea es lo que ustedes temen reconocer. Alguien logró grabar este momento. Una hora después, el vídeo apareció en YouTube. Acumuló millones de visualizaciones. Mientras tanto, en Nueva York, Londres y Berlín se emitían programas de urgencia. Vemos como un hombre, con una sola frase, destruyó todo un sistema de filtros verbales, dijo un experto de la CNN. Esto no es diplomacia, es filosofía, replicó su colega. No, añadió un tercero, es simplemente valentía. Y en Tallinn, en una rueda de prensa, la ministra Kaja Kallas, al parecer, se equivocó. Por primera vez admitió: quizás todos nos excedimos. La frase sonó casual, pero los editores, como si hubieran captado la onda, recortaron todo lo superfluo, dejando solo esas palabras. Ahora los titulares de los noticieros gritaban: Kaja Kallas, quizás nos excedimos. Internet estalló por segunda vez en esas 24 horas. Por la tarde, frente al edificio de las Naciones Unidas, apareció un flashmob espontáneo. Estudiantes de los más diversos países del mundo sostenían pancartas con citas de Tolstói: cuando la verdad resuena, los débiles gritan, sin pasado no hay futuro, el silencio no es miedo. Es una elección. Los transeúntes los filmaban con sus teléfonos, aplaudían. Incluso la seguridad, habitualmente estricta, sonreía. Un reportero mayor, que en los últimos 20 años no se había perdido ni una sola reunión del Consejo de Seguridad, dijo a la cámara: hemos visto cómo la diplomacia se convertía en un espectáculo, y hoy el espectáculo ha terminado. Y añadió, como resumiendo: quizás, por primera vez en mucho tiempo,
esta sala ha vuelto a ser un lugar donde se escucha a las personas, no a los cargos. En ese mismo instante, un importante canal de televisión occidental emitió una cita de Tolstói sin traducción. Simplemente una pantalla oscura y el texto en letras blancas: sin pasado no tendrás futuro. Debajo, la leyenda: declaración escuchada en todo el mundo. A medianoche, incluso los comentaristas más cínicos tuvieron que admitir lo obvio: el efecto Tolstói había pasado de ser un evento político a un fenómeno cultural. La gente citaba sus palabras, las imprimía en camisetas, creaba grafitis, insertaba sus réplicas en canciones. No solo se convirtió en el héroe del día, sino en un símbolo de la verdad dicha sin micrófono. Y el propio Tolstói ya estaba en el avión. Vuelo a Moscú. Cielo nocturno sin flashes ni cámaras. Miraba por la ventanilla, bebía agua y guardaba silencio. Uno de los acompañantes preguntó con cautela: ¿estás satisfecho con cómo fue todo? Tolstói sonrió apenas perceptiblemente: no hablé para estar satisfecho. Lo importante es que me escucharan. El avión se perdió entre las nubes, y abajo, en los noticieros, cada 30 segundos se actualizaba el mismo titular: el mundo escuchó. Pero la culminación del día aún estaba por llegar, porque el Consejo de Seguridad debía reunirse de nuevo, y la sala, donde ayer resonaban los gritos, ahora solo encontraría silencio. Dentro, en la gran sala de reuniones, ya habían encendido las luces. Los trabajadores arreglaban las sillas, limpiaban los micrófonos, colocaban el agua. Todo parecía como siempre. Pero la atmósfera era completamente diferente. No era el juego diplomático donde cada palabra es un gesto teatral, sino una silenciosa espera de algo que no necesita gritos. Las primeras delegaciones entraron lentamente. Los estadounidenses, con el ceño fruncido, con el teléfono en la mano. Los alemanes se miraban con contención, los franceses susurraban algo al traductor. Incluso los representantes de países, habitualmente ruidosos y emocionales, hoy hablaban en voz baja. Todos sabían: lo que sea que se dijera hoy, todo se compararía con lo que dijo Tolstói ayer. En la pared, donde habitualmente colgaban pantallas electrónicas con la agenda, ahora se mostraba un salvapantallas estático: sesión de debate regular. Pero en los noticieros de todo el mundo, esta reunión ya se llamaba de otra manera: el día después de la verdad. El presidente del Consejo de Seguridad entró tarde, frotándose las sienes. Su rostro expresaba cansancio, pero su voz era casi solemnemente suave. Pido a todos que mantengan un tono respetuoso. Hoy tenemos una agenda corta. Las palabras sonaban a petición, no a orden. Nadie interrumpió, ni un micrófono chasqueó, incluso los traductores respiraban más bajo. En el asiento de la delegación rusa, Tolstói. El mismo traje, la misma carpeta. Pero hoy se veía diferente, no como un hombre listo para la batalla, sino como alguien que ya había logrado la victoria. No hojeaba papeles, no tomaba notas, simplemente estaba sentado, con la cabeza ligeramente inclinada, escuchando. La primera en tomar la palabra fue la representante de un país europeo. Su voz era tranquila, casi disculpándose. Agradecemos a todos los participantes la discusión de ayer. Sí, fue emotiva, pero quizás precisamente eso es un signo de un diálogo vivo. Hizo una pausa y añadió en voz baja: lo importante es que este diálogo sea honesto. En la sala, alguien asintió. Tolstói levantó la vista, la miró brevemente. Solo una mirada sin sonrisa, pero eso bastó para que la cámara captara el momento. La imagen dio la vuelta al mundo. Un diplomático que no pronuncia una palabra, pero que aún así controla la atmósfera. Luego, el representante de América Latina pidió la palabra. Señores, dijo, todos vimos ayer lo que significa hablar directamente. Quizás sea hora de dejar de tener miedo y hacer lo mismo. Su tono no era desafiante, sino tranquilo. Pero el efecto fue el mismo. La sala cobró vida. No por el ruido, sino porque de repente todos comprendieron: se puede hablar no por protocolo. Ese día el mundo fue testigo de un espectáculo inusual. Incluso el habitualmente imperturbable presidente no pudo contener una sonrisa al observar: parece que el día de ayer no fue en vano. Detrás del cristal, los periodistas intercambiaban miradas significativas. Uno susurró: esto ya no es una reunión, son las consecuencias. Otro respondió:
Parece que es un nuevo formato, donde no hablan los países, sino las personas. 40 minutos después, la reunión concluyó. Sin grandes declaraciones, sin escándalos. Todo transcurrió en silencio, casi humanamente. Alguien incluso bromeó diciendo que, al parecer, ahora el Consejo de Seguridad de la ONU temía las palabras altisonantes. Inmediatamente después de la reunión, las cámaras volvieron a funcionar. Un corresponsal de un periódico alemán se acercó a Tolstói. Señor Tolstói, el mundo espera su comentario. ¿Qué ha cambiado en 24 horas? Miró directamente a la lente y pronunció, dejaron de gritar. Eso ya es un resultado. Esta frase, breve pero concisa, se convirtió instantáneamente en el nuevo titular del día. Se transmitió en todos los idiomas, de forma lacónica, sin traducción, They stopped shouting. It's already progress. Ils ont cessé de crier. Ces deja un progress. Dejaron de gritar. Eso ya es un resultado. Por la tarde, los canales de televisión mostraban imágenes de la sala vacía. Sobre las mesas, vasos de agua, carpetas, micrófonos apagados. Sobre este fondo, el locutor decía, fue un día en que el Consejo de Seguridad, por primera vez, no pareció un campo de batalla, sino un lugar donde se reflexionó. Y en la parte inferior de la pantalla, una frase corría, Tolstói no dijo una palabra, y lo dijo todo. Esa noche, las redes sociales volvieron a cobrar vida. La gente escribía, ahora la diplomacia hablará su idioma. El mundo está cansado del ruido. Ha llegado el momento de los significados. Cuando incluso el silencio se convierte en una cita, eso es poder. Tolstói, al regresar al hotel, pasó junto a decenas de periodistas. Nadie gritó, nadie intentó detenerlo. Todos simplemente se apartaron en silencio. Asintió al guardia, entró y, antes de que las puertas del ascensor se cerraran, espetó brevemente. Todo acaba de empezar. Pero mientras el mundo intentaba comprender lo sucedido, el vídeo de Tolstói seguía viviendo su propia vida. Pasó menos de un día, y sus citas ya empezaban a vivir separadas del autor. Sus palabras resonaban en las noticias, con música, en vídeos, en conferencias universitarias e incluso en transcripciones parlamentarias. Pero lo más inesperado fue otra cosa. Aquellos que ayer lo condenaban, hoy empezaron a repetir sus mismas frases. En la emisión matutina de la BBC, un corresponsal informaba sobre la reacción del mundo, increíble, pero ya hoy, representantes de países que condenaron duramente a Tolstói, utilizan sus propias palabras. Hay que gritar menos y escuchar más. La presentadora sonrió, ahí la tienen, la diplomacia del siglo XXI. Primero condenar, luego citar. En Tallin, donde el día anterior los periodistas habían asediado literalmente el edificio del gobierno, la atmósfera cambió. En la pared de un café, desconocidos escribieron con un spray, sin pasado no hay futuro. La policía intentó borrar la pintada, pero a la mañana siguiente apareció de nuevo, ya en 3 lugares. Mientras tanto, en Europa se desató una ola de debates. Quizás simplemente dijo lo que todos sentimos, dijo un diputado del Parlamento Europeo. Posiblemente, respondió otro, pero ¿de qué lado estamos ahora? En Francia, por la noche, se emitió un programa de entrevistas al que invitaron a exdiputados. Uno de ellos dijo, no estoy de acuerdo con Rusia, pero después de lo de ayer comprendí. No nos escuchan porque hemos dejado de hablar humanamente. O sea que apoya a Tolstói, interrumpió la presentadora. Él se encogió de hombros, apoyo la honestidad, y si para eso tengo que citar a Tolstói, que así sea. Los medios de comunicación se hicieron eco de este momento. Los titulares parecían casi irónicos, Tolstói unió a Europa contra sí misma y consigo misma a la vez. En ese momento, en Moscú se emitía el noticiero vespertino. El locutor hablaba con una sonrisa apenas perceptible, quienes ayer lo llamaban infractor diplomático, hoy repiten sus palabras en el Parlamento. En la pantalla aparecían citas de políticos occidentales, y todo esto parecía un reflejo especular en las redes sociales. Mientras tanto, comenzaba una nueva espiral de expectación. Los usuarios subían montajes, rostros de líderes mundiales y, superpuesta, la voz de Tolstói, pronunciando, cuando la verdad resuena, los débiles empiezan a gritar. Millones de me gusta, cientos de miles de compartidos. Los vídeos se difundían más rápido que las declaraciones oficiales de los gobiernos.
Y en las Naciones Unidas, mientras tanto, se preparaba un comunicado de prensa sobre los nuevos principios de comunicación entre las delegaciones. En el documento, redactado en un lenguaje burocrático y seco, había una frase: se recomienda evitar expresiones emocionales excesivas y buscar diálogos sustantivos. La ironía del destino, o quizás un nuevo giro del teatro político, radicaba en que el mundo entero comprendía perfectamente de dónde venían exactamente estas palabras. Extraoficialmente, como se susurraba en los pasillos, en el aparato del Consejo de Seguridad incluso surgió un meme. Uno de los empleados le escribió confidencialmente a un periodista: aquí ya se dice, no cruces la línea de Tolstói. Esto se convirtió en una especie de marcador. Cuando alguien intentaba ser demasiado servicial o excesivamente cortés, se le corregía de inmediato: Tolstói no diría eso. Mientras tanto, los medios occidentales, sensibles a las vibraciones de la opinión pública, publicaban un artículo analítico tras otro. Tolstói se ha convertido en un virus en el sistema de relaciones internacionales, escribían. Ayer lo condenaron, hoy ya lo citan, esa es la verdadera influencia. Destruyó el viejo miedo a la franqueza. Y en Tallin, esa misma tarde, la primera ministra Kaja Kallas compareció ante los periodistas. En su rostro ya no había la habitual beligerancia, solo una sonrisa cansada. No me arrepiento de mis palabras, pronunció, pero quizás la forma del diálogo deba ser diferente. Uno de los reporteros, sin perder un segundo, preguntó de inmediato: ¿se refiere a lo que dijo Tolstói? Kallas hizo una pausa larga y significativa. Y solo entonces respondió: posiblemente, a eso mismo. Esa pausa, quizás, se convirtió en el momento más fuerte y memorable de toda su carrera política. Y no se trataba de que de repente reconociera la razón de alguien. No. Se trataba de que, por primera vez en mucho tiempo, dejó de interpretar un papel. La imagen de la mujer cansada, con la mirada baja, se extendió por todos los noticieros mundiales. La leyenda debajo era lacónica y concisa, cuando hasta los enemigos citan. El programa de entrevistas vespertino en Varsovia comenzó precisamente con esa frase. El presentador, sin ocultar su sarcasmo, pronunció: parece que citar a Tolstói se ha convertido en una tendencia de moda. Solo queda entender, ¿lo criticamos o lo repetimos? Un joven politólogo, invitado al estudio, respondió con sorprendente sencillez: no importa. Lo principal es que escuchamos. En ese momento, Piotr Tolstói ya regresaba a Moscú. En el aeropuerto no lo esperaba nadie. Ni la prensa ruidosa, ni multitudes de partidarios exultantes, ni cestas de flores. Salió tranquilamente del avión, respiró el aire frío y dijo en voz baja a su acompañante: todo salió como debía. A la pregunta: ¿le espera una rueda de prensa?, respondió brevemente: no, que hablen ellos. Yo ya he dicho lo mío. Esa misma noche, en uno de los foros internacionales más populares, un usuario de Alemania dejó un breve pero penetrante mensaje: no importa quién seas, ruso, americano, francés. Si hablas con honestidad, te conviertes en Tolstói. Este comentario acumuló 100.000 me gusta en solo 24 horas. Así, el apellido Tolstói se transformó no solo en un nombre propio, sino en un nuevo y potente concepto. Un símbolo de una persona que no teme decir lo que piensa, y que al mismo tiempo no grita, y el efecto de sus palabras sigue creciendo, como una bola de nieve. Al día siguiente, en universidades, en programas de entrevistas e incluso en las calles, la gente discutía no tanto de política como del poder de la palabra. Esto fue solo el principio. En el siguiente episodio, el mundo empezó a citar. Después del escándalo, ya nadie discutía el incidente en sí. Todos discutían solo las palabras. La frase de Tolstói se convirtió en parte del habla cotidiana. Se insertaba en publicaciones en redes sociales, se pronunciaba en mítines, incluso sonaba en canciones. En plazas, universidades, programas de entrevistas televisivos, todos citaban, discutían, analizaban. En Moscú, San Petersburgo, París, Berlín, Nueva York, por todas partes resonaban las mismas palabras. Cuando la verdad resuena, los débiles empiezan a gritar. A veces se pronunciaban con ira, a veces con profundo respeto, pero nadie podía permanecer al margen. En las noticias rusas se mostró cómo estudiantes de una universidad crearon un stand con citas de Tolstói. Debajo, una inscripción decía: palabras que suenan más fuerte que las armas.
En un solo día, se tomaron miles de fotografías junto a este stand. En Tallin, por el contrario, las autoridades de la ciudad intentaron prohibir el uso de esta frase en los grafitis callejeros. Pero el efecto fue completamente opuesto. A la noche siguiente, aparecieron decenas de nuevas inscripciones en las paredes. No solo en ruso, sino también en estonio, inglés y francés. Una de ellas se volvió viral: cuando la verdad resuena, ni el hormigón puede callar. En las emisiones matutinas de la BBC, los analistas ya no hablaban de política, sino de cultura. Estamos presenciando un verdadero fenómeno, dijo uno de los expertos. Esto no es apoyo a Rusia, es una reacción a la falsedad que se ha acumulado en la retórica mundial. ¿Es decir que Tolstói no se convirtió en un héroe, sino en un catalizador?, preguntó la presentadora. Exactamente. Él no creó la ola, simplemente destapó la olla. En Alemania, los profesores de escuela utilizaron su discurso en las clases de retórica como un ejemplo visual de cómo la fuerza de la calma es capaz de detener un grito. En Italia, un popular periodista escribió: cada generación tiene a su persona que dice, basta. Parece que ese día llegó ayer en Bruselas. En Nueva York, en un programa de entrevistas nocturno, el presentador mostró imágenes de la reunión de la ONU y dijo con una sonrisa: ¿quién hubiera pensado que el momento más ruidoso de la semana sería sin un solo grito? El público en el estudio se rió, aplaudió, y luego sonó la música, y el locutor dijo: Truth don't shout. It just stands still. La verdad no grita, simplemente se mantiene firme. Ese día, mientras las redes sociales literalmente explotaban, en las pantallas de millones de dispositivos resonó una voz que, al parecer, revolucionó la idea de la diplomacia. Remezclas y vídeos cortos con el discurso de cierto Tolstói, pronunciado el día anterior, se volvieron virales al instante. Con acompañamiento de orquesta dramática o de ritmo hip hop, estos vídeos acumulaban millones de visitas. Pero lo más sorprendente estaba en los comentarios: no estoy a favor de Rusia. Simplemente estoy a favor del significado, escribían los usuarios. Y estas palabras se repetían una y otra vez. Paralelamente a este fenómeno, Internet se llenó de miles de artículos, blogs y análisis. Algunos autores exclamaban: rompió las reglas del juego, otros afirmaban: devolvió el sentido al juego. Y cada nuevo texto solo intensificaba la resonancia pública, creciendo como las olas después de una piedra arrojada al agua. Incluso la comunidad académica no se quedó al margen. En los muros de una de las universidades más prestigiosas del mundo, en Oxford, un profesor de filosofía política impartió una conferencia, titulándola El poder del silencio. El fenómeno Tolstói. Se dirigió a los estudiantes con palabras penetrantes: toda la diplomacia del siglo XXI se construye sobre un discurso sin sentido. Y de repente aparece un hombre que pronuncia una frase, y el mundo recuerda para qué sirven las palabras. Esta conferencia, como un eco, se extendió por TikTok, acumulando decenas de millones de visualizaciones. Estudiantes de todo el mundo se grababan repitiendo las citas clave del profesor: el silencio no es debilidad. Es una protesta contra la mentira. Oh, si la verdad resuena, no importa quién la pronuncie. Estas palabras, al parecer, penetraban en lo más profundo del corazón, haciendo reflexionar. Mientras tanto, los periodistas, sin descanso, intentaban localizar al propio Tolstói, pero todos sus esfuerzos resultaron inútiles. Ni ruedas de prensa, ni publicaciones en redes sociales, ni declaraciones oficiales. Solo un breve pero conciso mensaje apareció en el sitio web oficial de la delegación rusa: no se requieren comentarios. El discurso ha sido pronunciado. Y este silencio, por extraño que parezca, volvió a hacerse viral. Surgió un nuevo hashtag: el discurso ha sido pronunciado. Bajo él, la gente subía vídeos en los que leía las mismas palabras de Tolstói en los lugares más diversos del mundo. En calles ruidosas, en vagones de metro, en mercados bulliciosos, junto a muros de escuelas. En la India, una mujer con sari pronunciaba la frase con reverencia frente a un templo antiguo. En México, un adolescente la repetía en español, como un mantra. En Finlandia, un anciano escribía esas palabras con tiza directamente sobre la nieve. Nadie, absolutamente nadie, podía haber imaginado que un discurso diplomático se transformaría de repente en un poderoso movimiento popular, pero eso fue precisamente lo que ocurrió. Al anochecer de ese día, las principales agencias de noticias reconocieron:
Tolstói no creó simplemente una declaración política, sino un verdadero fenómeno cultural. Sus frases se volvieron universales, superando las barreras lingüísticas y las fronteras estatales. El primer canal dedicó un reportaje especial a este evento, subrayando, normalmente, las noticias duran un día. Este evento, sin embargo, lleva ya 3 días y solo cobra fuerza. Y el presentador añadió, como resumiendo, parece que no son solo palabras. Es un espejo en el que ahora todos se miran. En Twitter, alguien observó con gran acierto, si el mundo cita a la persona a la que quería condenar, significa que el mundo aún es capaz de cambiar. Y esta idea, por sí misma, se convirtió en una nueva y potente cita. Esa noche, un usuario desconocido publicó un vídeo corto, simplemente una pantalla negra y la frase en letras blancas, pronunció una frase, y el mundo dejó de ser el mismo. Pero esta historia, amigos, aún no ha terminado, porque tiempo después en Bruselas ocurrió algo que, quizás, nadie esperaba. El Consejo de Seguridad volvió a reunirse, pero esta vez, para discutir no a Rusia, sino a la propia verdad. Al parecer, todo se había calmado. Los periodistas encontraron nuevos temas candentes. Los índices de audiencia de los noticieros volvieron a su ritmo habitual. Pero en la sede de las Naciones Unidas se decidió celebrar una reunión extraordinaria. Y el tema sonaba, francamente, extraño incluso para la diplomacia experimentada: el papel de la verdad en el diálogo internacional. Ni sanciones, ni conflictos, ni cuestiones de seguridad. Solo una palabra, que hace una semana se consideraba demasiado simple, incluso primitiva, para los documentos oficiales. La mañana era inusualmente tranquila, la lluvia caía sobre Bruselas, y las fachadas acristaladas de los edificios reflejaban el cielo gris. Junto a la entrada, numerosas cámaras se alineaban. Una periodista francesa, ajustando el micrófono, dijo en directo: nadie esperaba que la reunión, en la que estalló una verdadera tormenta diplomática, se convirtiera en el inicio de un tema completamente nuevo. Un tema no sobre el poder, sino sobre el significado. El operador asintió pensativo: ahí está la ironía de la historia. Por primera vez en muchos años, se reúnen no para acusar, sino para entender qué es la verdad. En la sala de reuniones reinaba una calma inusual. Ni gritos, ni las habituales sonrisas protocolares. Incluso los traductores hablaban despacio, como temiendo romper la frágil atmósfera. En el marcador brillaba la inscripción: la verdad en la diplomacia. Las primeras intervenciones fueron marcadamente cautelosas. El representante de Noruega habló del valor de la transparencia, el británico, de la necesidad de la honestidad. Pero en todo ello se sentía que se esforzaban por hablar bonito, no sinceramente. La sala escuchaba, pero no respondía, permaneciendo indiferente. Y entonces, la palabra fue de nuevo para Tolstói. Se levantó, como en aquel día memorable, sin papeles, sin micrófono. Su voz era tranquila, pero increíblemente firme. Sorprendente, pronunció, que ahora haya que organizar una reunión sobre la verdad. La sala se quedó inmóvil, como por una orden, y la tensión se cernió en el aire, densa y palpable. Todos hablamos de diplomacia, continuó, y su voz sonaba tranquila, pero penetrante. Pero olvidamos que no está hecha para esconder el significado detrás de las palabras. Debe ser un puente, no un muro. El presidente intentó intervenir, pero Tolstói no le dio oportunidad. Simplemente levantó la mano, y este gesto, al parecer, detuvo el tiempo. No estoy dando una conferencia, señores. Estoy recordando lo obvio. Si la verdad se convierte en un evento, significa que hemos estado viviendo en la mentira durante mucho tiempo. Ningún micrófono chasqueó, nadie se atrevió a interrumpir. Hablaba con calma, casi con cansancio, pero en la sala había un silencio tan ensordecedor que se oía como alguien respiraba profundamente. No debemos estar de acuerdo por la forma. Debemos discutir por el significado. Porque sin significado no hay confianza, y sin confianza no hay paz. Cuando se sentó, en la sala reinó un silencio inquebrantable durante varios segundos más. Luego alguien aplaudió en voz baja, uno, otro, y un instante después toda la sala aplaudió. Sin ovaciones, sin patetismo, en silencio, pero con profundo respeto. Por primera vez en muchos años, en el Consejo de Seguridad se aplaudió no a un país, no a una postura, sino a un hombre que se atrevió a decir la verdad.
Estas imágenes dieron la vuelta al mundo, como noticia de algo increíble. El canal de televisión CNN mostró este momento sin un solo comentario, solo con la leyenda. When truth becomes diplomacy? ¿Cuándo la verdad se convierte en diplomacia? El periódico francés Le Monde escribió, no dio un discurso, se confesó. Y la agencia japonesa NHK añadió, tan silencioso no estaba este salón desde la Guerra Fría. En los pasillos, los periodistas no podían creer lo que veían y oían. Lo volvió a hacer, dijo una corresponsal de Alemania, su voz sonaba casi reverente, sin gritos, sin acusaciones, simplemente recordó para qué existen las palabras. ¿Pero por qué le escuchan?, preguntó un reportero joven e inexperto. Su colega mayor respondió brevemente, pero con concisión, porque no intenta agradar. Dice lo que sienten incluso aquellos que no están de acuerdo con él. Después de la reunión, el presidente del Consejo de Seguridad se acercó a Tolstói, le estrechó la mano y en voz baja, casi en un susurro, le dijo, quizás esta fue la mejor reunión en una década. Tolstói solo sonrió y respondió, quizás, simplemente por primera vez todos dejaron de interpretar papeles. Por la tarde, en las noticias, se escucharon formulaciones inusuales que, al parecer, revolucionaron el mundo habitual de la diplomacia. La ONU ha empezado a hablar en lenguaje humano. Tolstói ha devuelto el sentido a la diplomacia, el Consejo de Seguridad sin escándalos por primera vez en años. En las redes sociales apareció una nueva ola de publicaciones, como un tsunami de emociones sinceras. La gente escribía, él no enseñó, él recordó. La verdad no es una postura, es un estado. Diplomacia es cuando puedes decir todo, pero eliges decir lo principal. A última hora de la tarde, cuando la mayoría de las delegaciones ya se habían marchado, la sala del Consejo de Seguridad quedó vacía. Sobre las mesas, solo botellas de agua olvidadas, carpetas, micrófonos apagados. Pero en un asiento había una nota, simplemente una hoja de papel con una inscripción a mano. No tengas miedo de hablar, si vale la pena ser escuchado. Nadie sabe quién la dejó. Pero la imagen, donde la cámara se acercaba lentamente a esta frase sencilla pero profunda, fue la final en las noticias de ese día. A la mañana siguiente, el mundo entero discutía qué pasaría después. Porque ahora la diplomacia no podía volver al lenguaje falso de antes. No cayeron gobiernos, no cambió la geopolítica, no se firmaron nuevos acuerdos, pero algo mucho más importante, algo fundamental, cambió. El tono cambió. Los presentadores de televisión dejaron de gritar a la cámara. Los políticos, al comparecer ante la prensa, hacían pausas, como si meditaran cada palabra. Incluso las redes sociales, donde normalmente el ruido no cesa ni un minuto, se ralentizaron por un tiempo. La gente parecía aprender a escuchar de nuevo, a reflexionar sobre cada palabra pronunciada. Este cambio se bautizó de forma sencilla pero concisa, después de Tolstói. Los periódicos escribían, no dejó un legado político, dejó el silencio. Después de Tolstói es imposible hablar como antes. Cada nuevo orador ahora se compara con él. En París, por la mañana, una periodista dijo en la radio, me doy cuenta. Todos hemos empezado a hablar más bajo, incluso cuando discutimos. Y el invitado del programa respondió, quizás no sea un diplomático, sino simplemente una persona que recordó que el significado suena más fuerte que las emociones. En Moscú, en un programa de entrevistas políticas, donde habitualmente los presentadores se interrumpen unos a otros, ocurrió algo completamente inesperado. 5 minutos de emisión transcurrieron sin un solo sonido. En la pantalla, solo un montaje de la reunión, con la leyenda, El mundo después de Tolstói. Las palabras se acabaron. Quedó el pensamiento. En universidades de diferentes países surgió una nueva rama de seminarios, el discurso que cambia la percepción. En Harvard, un profesor de Relaciones Internacionales dijo a sus estudiantes, les enseñamos a hablar diplomáticamente, pero ahora tendremos que enseñarles a hablar con honestidad. En las redes sociales apareció todo un movimiento, Speak Like Tolstoy, habla como Tolstói. La gente grababa vídeos donde hablaba con calma y sencillez, sin insultos, sin eslóganes. Solo la esencia. Millones de visualizaciones, miles de comentarios. Qué extraño es escuchar el silencio y comprender que es más fuerte que cualquier grito. Y esto, amigos, es solo el comienzo de una nueva era en la diplomacia. Fue un silencio que llegó a todos.
Un silencio que resultó más fuerte que cualquier grito, cualquier diatriba airada. Así comenzó un nuevo capítulo en la historia, donde las palabras de repente adquirieron su verdadero peso. En Tallin, al otro lado de Europa, la primera ministra Kaja Kallas concedió una entrevista que sorprendió a muchos. Se veía completamente diferente, sin la agresividad habitual, sin la vehemencia, simplemente cansada y sorprendentemente honesta. No estoy de acuerdo con su postura, admitió, y en su voz no había ni una pizca de la dureza anterior. Pero entiendo por qué la escuchan. La gente está cansada de la falsedad. Y luego, como despertando, añadió, quizás todos nosotros. Este fragmento, increíblemente, se mostró incluso en Rusia, y sin malicia, sin burla. Se convirtió en una ilustración de cómo las palabras de Tolstói, dichas tan suavemente, conmovieron a todos, incluso a aquellos que no querían escuchar. El eco de estas palabras se extendió por el mundo, obligando a hablar en un nuevo lenguaje incluso a las publicaciones más autorizadas. El alemán Der Spiegel le dedicó un artículo completo, titulado de forma potente y concisa, El hombre que obligó a la ONU a hablar humanamente. Y el estadounidense Time fue aún más allá, escribiendo, no cambió el mundo. Recordó que el mundo está hecho de personas. No fue una revolución, sino más bien un regreso a los orígenes, a las verdades más simples e importantes. Mientras tanto, en los pasillos de las propias Naciones Unidas, donde normalmente reinaba una atmósfera de formalidad cortés pero fría, ocurrió algo que al principio nadie notó. En la puerta de la sala de prensa apareció una modesta placa. En ella estaba grabada una cita de su discurso: si la verdad se convierte en un evento, significa que hemos estado viviendo en la mentira durante mucho tiempo. Nadie confesó quién la puso, pero, lo que es especialmente significativo, nadie la quitó. Colgaba allí, como un reproche mudo y como una nueva regla. Varios días después, un periodista, al pasar, escuchó accidentalmente la conversación de dos técnicos. «¿Escuchaste lo silenciosas que se han vuelto las reuniones?», dijo uno. «Incluso los micrófonos ahora suenan diferente». El segundo, con una ligera sonrisa, respondió: «Eso es, después de Tolstói». Parecía un detalle insignificante, pero decía mucho. Que no solo había cambiado el contenido, sino también la atmósfera. Y eso no es todo, amigos. Al mismo tiempo, en las calles del mundo la gente adoptó sus frases, repitiéndolas como si siempre hubieran pertenecido a todos. En la soleada Barcelona, un músico callejero tocaba la guitarra, y en el estuche había una placa con la cita: «El significado vive más que el ruido». En Varsovia, en el escaparate de una librería, apareció una inscripción que invitaba a la reflexión: «Lean, mientras las palabras aún significan algo». En Berlín, los estudiantes pintaron un enorme mural, su retrato, y al lado la frase: «El silencio que todos escucharon». Y en Moscú, en el Boulevard Novinsky, alguien colgó una pancarta con un mensaje lacónico pero penetrante: «Él no gritó, él dijo». El propio Tolstói, mientras tanto, vivía como al margen de lo que sucedía, al margen de todo el alboroto. No concedía entrevistas, no intervenía en conferencias, no comentaba las citas que se habían extendido por el mundo. Cuando los periodistas, intrigados por su silencio, preguntaban a sus ayudantes dónde estaba, ellos respondían simplemente: «Trabaja, escucha, escribe». Que exactamente, nadie lo especificaba, y en ello había un misterio propio. Una tarde, una semana después de aquella histórica intervención, finalmente apareció. En un pequeño estudio, le pidieron que comentara brevemente lo sucedido. Tolstói sonrió. En sus ojos no había ni triunfo ni complacencia, solo una ligera tristeza. «Todo esto no se trata de mí», pronunció. «Se trata de que la gente por fin se ha cansado de escuchar mentiras». «Y aún así», insistió el periodista, «¿es consciente de que ha cambiado el lenguaje diplomático?». La respuesta fue sencilla, pero encerraba una fuerza colosal. «No cambié nada», respondió. «Simplemente dejé de adaptarme». Dicho esto, se levantó, estrechó la mano del presentador y se marchó en silencio. Sin seguridad, sin frases de despedida, simplemente se fue, dejando tras de sí solo el eco de sus palabras. Esa misma tarde, un programa de entrevistas en Francia comenzó precisamente con esa cita suya: «No cambié nada. Simplemente dejé de adaptarme». Y el presentador añadió, resumiendo: «Quizás, esta es la verdadera definición de valentía».